Y por eso les pido que rueguen a Dios para que me devuelva la salud que he perdido. No para mí, sino para Perón y para ustedes, para los descansados. A todos. Estas últimas palabras esconden un secreto. Un secreto guardado durante 60 años. Una historia jamás contada que involucra a lo más alto del poder y a reconocidos personajes de todo el mundo. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Telenoche, buenas noches, Santo. Buenas noches para todos. Esta noche vamos a presentar un documento periodístico que va a entrar seguramente en la historia argentina. Durante 60 años fue un mito, hoy se transforma en realidad y por eso está con nosotros Nelson Castro. ¿Cómo llegaste a esta revelación, Nelson? El neurocirujano argentino Dr. Daniel Nijenson, profesor de Yale, se encontró con las memorias del Dr. George Udvarhely, neurocirujano húngaro que vivió en Argentina entre 1948 y 1953. Allí, Udvarhely dijo que vio cuando a Evita le practicaron una lobotomía. Una mañana me encontré con un mail del Dr. Nijenson y así empezó esta historia. Ya volvemos con Nelson, pero antes la información. Durante 60 años fue una historia oculta, casi un mito. La salud de Eva Perón siempre estuvo rodeada de mentiras y de ocultamientos. ¿Qué vamos a ver y qué vamos a escuchar, Nelson? Vamos a ver una historia que ocurrió efectivamente hace 60 años que tuvo este comienzo. Un neurocirujano argentino, el doctor Daniel Nijenson, estudiando las memorias de un neurocirujano húngaro, el doctor George Udvarhely, que estuvo en la Argentina entre 1948 y 1953, y que en sus memorias escribió que asistió a una lobotomía prefrontal que le hicieron a Evita para tratarla de los dolores causados por el cáncer de cuello uterino diseminado que padecía. Una mañana me encontré con un mail del doctor Daniel Nijenson y este fue el comienzo de la historia que vamos a ver. Lobotomía, la escalofriante revelación sobre Evita. A todos les dejo un gran abrazo de mi corazón. Saben que no hay otra cosa en el mundo. Es el amor de Perón y de mi pueblo. Una vez detectado el cáncer de cuello de útero que padecía, sin que nadie se lo dijera, Evita fue operada por un cirujano norteamericano. Y la anestesiaron para que la viera. Ella nunca sabía que un médico norteamericano la tocara. El 6 de noviembre de 1951, Evita es operada en el Hospital Presidente Perón de Avellaneda por el oncólogo estadounidense George Pack. La participación de Pack, quien viajó especialmente desde Nueva York, fue un secreto de Estado que Evita nunca conoció. Este, sin embargo, no fue el único secreto sobre la salud de Evita. María Eugenia, ¿usted nunca escuchó que a Evita le hubieran hecho una lobotomía para tratar el dolor que sufría por el cáncer? Doctor, jamás. Después de medio siglo, descubriremos una nueva e inédita historia sobre la salud de Eva Perón. Una investigación que comenzó de la manera más insólita y casual. Era algo nuevo, distinto. Bienvenido. El doctor Daniel Nijenson es un prestigioso neurocirujano argentino radicado en los Estados Unidos. Investigando biografías de reconocidos neurocirujanos, se encontró con un dato sorpresivo. Como te dije, el doctor Udvarhely, que nació en Budapest, Hungría, había pasado unos años en Argentina, entre el 48 y el 53. Cuando empecé a estudiar su biografía, leí que él había dado una entrevista personal a el Baltimore Sun, en el cual él afirmaba que Eva Perón había sido sometida a una lobotomía prefrontal
antes de su muerte y que él había participado en la operación. La lobotomía consiste en realizar 2 orificios en la parte frontal del cráneo. A través de ellos se introducía un leucótomo, que es un instrumento punzante, en cada lóbulo frontal. El objetivo de la operación era seccionar las fibras nerviosas vinculadas con las emociones del dolor. En el año 1949, este procedimiento le valió el Premio Nobel de Medicina a Egas Moniz, médico portugués que la implementó por primera vez. Las declaraciones del neurocirujano húngaro que había vivido en nuestro país confirmaban que a Evita la habían operado poco antes de su muerte. Este médico dijo haber participado en esa intervención, un dato que hasta hoy no se conocía. Luis Savastano es un joven neurocirujano mendocino radicado en los Estados Unidos que colaboró con el doctor Nichenson en la investigación sobre la salud de Evita. Entonces ese fue el proyecto, era encontrar evidencias para corroborar las afirmaciones de Udvar-Helly. El doctor Savastano dirigió la investigación directamente a donde estaría la evidencia: el cuerpo embalsamado de Eva Perón, que permaneció más de 3 años en la CGT. Pedro Ara, que era un brillante anatomista, realizó un muy buen trabajo en el caso de embalsamar el cadáver de Eva Perón. Y 3 años después de su muerte, es decir, de 1952 a 1955, cuando se encuentra este cuerpo en perfectas condiciones, inmaculada a pesar de 3 años de estar fallecida, la Junta decide hacer análisis del cuerpo para corroborar que era un cadáver, porque se pensaba que podría haber sido una muñeca de cera. Y se hace un juego completo de radiografías del cráneo, del tórax, el abdomen y de los miembros. El cadáver de Evita fue radiografiado y exhaustivamente analizado por los militares que derrocaron a Perón en 1955, ya que sospechaban que no era su cuerpo el que yacía en la CGT. Al conocer la existencia de esas radiografías, las pidió a quienes las tenían en su poder. Supo allí que la placa de cráneo de perfil estaba perdida. Las radiografías, que incluían tórax y abdomen y extremidades, pero para mi decepción y sorpresa no incluían radiografías de cráneo. Cuando nos dijeron eso, llegamos a un callejón sin salida, visto que la evidencia radiológica, médica que teníamos había sido probablemente perdida para siempre. Tras la misteriosa pérdida de la radiografía tomada en 1955, finalmente la evidencia apareció después de 60 años de misterio y ocultamiento. Viendo un documental... ¿Era realmente el cadáver de Evita? ¿No sería una muñeca de cera? Realizado por Tristan Bauer, había en un negatoscopio varias imágenes de las radiografías de Eva Perón. Y tuvieron que admitir que era el cuerpo de Eva Perón y que el doctor Ara lo había conservado con todos sus órganos internos. Y justamente aquí tenemos acá el negatoscopio con las imágenes colgadas, donde están... ¿Cuáles son las de cráneo? La de cráneo es esta, la de frente, y esta la de perfil, avanzando con el documental. Aparece la de abdomen, las manos y el rosario. Acá sale la firma y la fecha, y acá la de cráneo. El doctor Savastano pudo inmediatamente paralizar la imagen, traer de la película la imagen y enviarla a mí con la pregunta: doctor Nichenson, ¿usted ve lo que yo veo? Este cuadro en líneas puntadas blancas vendría a ser esta imagen, y aquí se ven las imágenes radiolúcidas. Las placas del cráneo de Evita que vimos en el documental de Tristan Bauer pasaron totalmente desapercibidas para todo el mundo, menos para los doctores Nichenson y Savastano. Es evidente que existen 2 imágenes circulares radiolúcidas
indicando que ese individuo, ese cráneo, ha sido sometido a 2 trepanaciones. ¿Dónde se hacía el trépano para la lobotomía? El punto de referencia que se utilizaba era hacerlo próximo a la sutura coronal, que es esta unión que ven acá entre el hueso frontal y el hueso parietal. En el caso de la radiografía que se ve de Eva Perón, tentativamente diría usted que ¿dónde estaba si tuviera que señalarlo aquí en el cráneo? Bueno, se ve un orificio en esta zona y un orificio en esta zona. Asida al parabrisa y de pie, aguantando los dolores, sonríe y saluda por última vez. Eran los fríos días de junio de 1952. Evita se mostraba por última vez en público. Enferma y débil, acompañó a Perón en la asunción de su segunda presidencia. Evita se moría y Perón buscaba desesperadamente mitigar su dolor. El dolor tiene 2 componentes. Uno es el dolor fisiológico, que es la parte que duele, es la sensación de dolor. Y después tiene un componente que es a lo mejor más importante, que es el componente afectivo o emocional del dolor. Para poder sentir este comportamiento emotivo y afectivo del dolor, es necesario tener íntegro estas comunicaciones entre el lóbulo frontal y las otras estructuras más posteriores del cerebro. Entonces la idea era desconectar las fibras que estaban entre ambos para que el paciente no sufriera el componente emocional del dolor. ¿Esta operación pudo haber producido un cambio fundamental en el carácter de Evita o pudo haber solamente modificado su reacción emocional ante el dolor y no mucho más en cuanto a su personalidad? Todo lo que se cuenta de ella, de su estado clínico, es compatible con el curso postoperatorio de una lobotomía prefrontal. Si algo espero, si la operación efectivamente se hizo como estoy ahora convencido científicamente que se hizo, que el dolor que sufría Eva haya sido aliviado, como médico lo digo. Porque tengo entendido que, de acuerdo a la narración, que era un dolor espantoso por enfermedad metastásica. Nelson, es inevitable que aún lo que sabemos muy poco, cuando oímos la palabra lobotomía nos remite a prácticas terribles. A prácticas psiquiátricas, ¿no? Sí, efectivamente. La lobotomía que estuvo en boga en el año 50, en la década del 50, tuvo como uno de sus grandes precursores al profesor portugués Egas Moniz, que por esto ganó el Premio Nobel de Medicina en el año 1949. La lobotomía prefrontal se hacía fundamentalmente con la idea de alterar o de tratar alteraciones de la conducta. Por eso es lo que se llama la psicocirugía. Pero es lo que, por ejemplo, nosotros tenemos presente, si alguien la vio, la película Atrapados sin salida. Y o sea, también con gente con muchas alteraciones mentales. En La Naranja Mecánica. Pero también se hacía para combatir el componente, como muy bien dijo el doctor Sabastano, emocional del dolor. De forma tal que la persona decía, le preguntaban, ¿tiene dolor? Y ella decía, sí, pero sin la angustia que produce efectivamente el dolor. Eso es lo que se buscaba. En algunos casos se obtenía, en otros no. Más allá de lo que expresaba el profesor Nichenson, la evidencia es que el tratamiento no fue exitoso, porque a Evita la visitaron después, pocos días antes de morir, y esto lo tenemos nosotros documentado, y lo mostramos en el anterior documental de Telenoche, la visitaron a Evita un grupo de profesores alemanes que la vieron y por supuesto indicando y pronosticando una muerte inminente, solo indicaron la administración de morfina como único tratamiento posible para tratar el dolor. Que era en esos momentos prácticamente el único que se utilizaba, fuera de este quirúrgico. Efectivamente. Hay una idea además... A pesar de lo que vimos en las radiografías, no hay nada que la haya podido aliviar. No, porque efectivamente el nivel de diseminación que tenía
era muy importante. Hay algo también para señalar, porque obviamente está esta idea de este tratamiento que genera tanta polémica y que fue prohibido después de aquellos años 50. La lobotomía era un procedimiento muy sencillo y quien estuvo a cargo de esta operación de Evita fue uno de los grandes expertos que la hacía en 10 minutos. Y como vamos a ver mañana, esto se hacía sin necesidad de cortar el cabello ni nada por el estilo. Por ende, era un tratamiento que se hacía al lado de la cama. Y hay un dato importante para señalar que vamos a nosotros terminar de mostrar en el día de mañana. Esta operación nos lleva a un nombre rutilante de la medicina internacional, el celebérrimo neurocirujano James Leonard Poppen, que fue el médico de la familia Kennedy, llamado desesperadamente para intentar salvar la vida al presidente Kennedy el 22 de noviembre de 1963 en Dallas. Bueno, eso lo vemos mañana. Mañana la operación entonces. Vamos a hacer la pausa ahora. Gracias, Nelson. A vos, ustedes. Si este pueblo decidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descantado vale más que vida. Medio siglo de ocultamiento. Mucho de la historia de la enfermedad de Eva Perón fue mantenido en secreto, que hubo mucha mentira, que hubo mucho engaño. Una operación que fue un secreto de Estado. Fue cierto, él le hizo una lobotomía. Lobotomía. La escalofriante revelación sobre Evita. Segunda parte de un trabajo de Nelson Castro. Mañana a las 20 en Telenoche.